de Medellín. Específicamente estoy en el módulo de la implementación de la estrategia YAMI. Vamos a trabajar un tema muy especial, la extraordinaria primera hora de vida. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, iniciamos un camino, un recorrido hacia el pecho de nuestra madre. Y cuando vemos este recién nacido, cuando podemos tenerlo en los brazos, nosotros pensamos que es este niño tan inocente, tan pequeño, lo que hagan por él. Pero realmente también tenemos que entender que él trae toda una historia evolutiva a cuestas. Nosotros pertenecemos a la familia de los prosimios modernos, que ya lleva más o menos 60 millones de años sobre el planeta Tierra, y estamos en el final de esta cadena evolutiva dentro de los antropoides y más específicamente los hominoides. Entonces estamos cerca de los antropomorfos, el gorila y el chimpancé, y pues nosotros hasta el momento somos el único homínido sobre el planeta. Somos cordados porque tenemos columna vertebral, somos mamíferos placentarios porque estamos gestados en el útero materno y porque nuestras madres tienen glándulas mamarias funcionales para alimentarnos con leche materna. Aquí vemos los primeros homínidos que sabemos que abandonaron los árboles y comenzaron a caminar erguidos sobre sus dos pies hace más o menos unos 3.600 millones de años. Miren esta hembra humana gestante, todavía con una característica muy particular, su cuerpo cubierto de pelo. Ese pelo progresivamente durante la evolución se fue perdiendo y esta cría ya no iba a estar colgada o asida o prendida al pelo de su madre, sino que su madre iba a tener que emplear sus brazos para alzarla o cargarla. Evolutivamente, esta madre humana también sufrió cambios, entonces tenemos que su eje de equilibrio en la medida que fue adoptando la posición erecta cambió. Vemos cómo el desplazamiento en cuatro patas nos da un eje de equilibrio central, pero en la medida en que estos miembros superiores se fueron acortando y no se necesitaron los miembros superiores para apoyarse en el desplazamiento, el eje de equilibrio fue cambiando y se fue haciendo más hacia la zona de la unión de la columna vertebral con la pelvis, directo al suelo, y miren los miembros superiores cómo se fueron acortando. En el chimpancé estaban más o menos a la altura de la rodilla, en cambio ya en este humano están más o menos a la mitad del muslo. También sufrimos un cambio en la pelvis. Miramos entonces la pelvis de la chimpancé es una pelvis más alargada, con un producto de la gestación más pequeño que cabe perfectamente en el canal del parto. Vemos cómo esta vía del parto es una vía directa, no tiene ninguna curva. En cambio, en el humano vemos la pelvis que se hizo más redondeada, decimos como acorazonada, pero también tuvimos un cambio muy significativo porque este producto de la gestación aumentó notablemente su volumen cerebral debido a la especialización de las funciones, principalmente del lenguaje, la función de la pinza. Entonces quedó con un volumen cerebral que justo le permitía pasar a través de ese canal del parto, y miren lo que pasó al adoptar esa posición vertical, pues el canal del parto tuvo que hacer un cambio, y es por eso que el bebé humano se presenta de vértice y luego tiene que dar la curva y hacer un estiramiento para poder que salga el cuerpo. Vemos esta madre que llevaba a su cría colgada o asida al pelo, y ella utilizaba sus miembros superiores todavía en el desplazamiento, en el agarre de los objetos, para facilitar el moverse en estos ambientes más selváticos. Progresivamente perdió su pelo. Miren, esta es la icónica Lucy, que ya había perdido casi todo su vello corporal, y vemos ahora la madre moderna que debe alzar una cría inmadura que se demora para caminar hasta 13 meses y debe llevarla en brazos porque no es capaz de desplazarse por sus propios medios como la cría de otros mamíferos. Em, Vemos entonces que este recién nacido, dentro de su herencia genética o su filogenia, presenta unos reflejos particulares. Eh, Vemos aquí el reflejo de prensión palmar y el reflejo de prensión plantar, que conservamos cuando nos
desplazábamos colgados del pelo de nuestra madre. Ahora nuestra madre ha perdido el pelo, pero nosotros no hemos perdido el reflejo. Vemos el reflejo de Moro. El reflejo de Moro es un reflejo de alerta primitiva y se habla de que viene de cuando estos grupos vivían en cuevas, en chozas, se agrupaban alrededor del fuego, siempre en el centro del grupo, cerca del fuego estaban las mujeres con sus bebés o lactantes más pequeños, pero estas crías estaban, digamos, sometidas a las inclemencias del clima, a los fenómenos naturales, a las víboras, a las fieras, y pues como no se podían desplazar por sus propios medios, no podían deambular, tenían que tener un sistema de alerta primario que les permitiera activarse y emitir un sonido para llamar a su madre, y ese fue el reflejo de Moro. Nosotros ahora en el examen clínico o pues en ciertas situaciones domésticas vemos que el reflejo se desencadena con un sonido fuerte, con el sonido del teléfono, con una risa, con un aplauso, o simplemente en el examen clínico cuando levantamos al niño un poco tomándolo de los brazos, el reflejo va con manos a los lados y vuelven al centro. Y vemos este grupo que son 3 reflejos básicos que llamamos también de alimentación o de nutrición biológica. El reflejo de succión, el reflejo de búsqueda y el reflejo de la marcha automática. El que haya visto nacer otro mamífero diferente al humano sabrá que la madre inicialmente, una vez nace la cría, realiza todo el proceso de adaptación, lo lame, lo estimula, lo limpia, y una vez la cría está adaptada, se arrastra por sus propios medios hasta encontrar el pezón de la madre, y ahí ya empieza a hacer su primera toma. Estos reflejos son comunes a los mamíferos. En esta imagen vemos cómo es la visión del niño desde que nace hasta que tiene aproximadamente 12 meses. Y si nosotros nos detenemos en la imagen del recién nacido, pues algunos dirán, no, es que realmente no ve nada, ve muy poco, pero él está preparado para ver lo que necesita ver. Entonces claramente puede identificar el contorno y puede identificar el contraste, como en estos ojitos del pato. Y esta es la razón evolutiva por la cual las areolas de la madre se pigmentan durante la gestación, porque esta forma circular con este color más oscuro, tono sobre tono en la piel de la madre, se convierten en un blanco o en un objetivo visual como si fueran una diana, para identificar el lugar donde está el alimento. Adicional a eso, el bebé humano también nace con un olfato desarrollado y su madre en esta zona de la areola tienen las pequeñas glándulas de Montgomery que producen una secreción grasa que hidrata y lubrica la piel, pero adicional a esto tiene un gran secreto de la naturaleza, que es poseer un rastro o huella de olor similar al olor del líquido amniótico, el único olor que conoce esa cría humana. Entonces el bebé identifica a su madre a través de la vista, a través del olfato, y es capaz de buscar el alimento con los reflejos con los cuales evolutivamente ha sido dotado. Por ejemplo, aquí vemos esta mujer haciendo contacto piel a piel con su bebé en posparto inmediato de una cesárea. En el video vamos a ver cómo este recién nacido es colocado sobre el abdomen de su madre y empieza un proceso de desplazamiento conocido como el arrastre al pecho. Vemos en esta zona cómo tensa su cintura pélvica. Este es el reflejo de la marcha automática que le permite el desplazamiento, el reflejo de prensión palmar, el reflejo de búsqueda o siqueo, y luego vendrá el reflejo de succión. Normalmente cualquier recién nacido sano, a término, sin ninguna dificultad, será capaz de lograr el arrastre al pecho entre 10 a 60 minutos después de su nacimiento durante el contacto piel a piel con la madre. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es mi papel? Pues nosotros somos los adaptadores, ¿cierto? Nosotros somos los que recibimos a ese bebé y le favorecemos esa adaptación a todo este ambiente externo.
sabemos que todos los mamíferos entonces tenemos una secuencia fija de comportamiento en el momento del nacimiento con el propósito de alimentarnos. Ese comportamiento entonces asegura nuestras necesidades biológicas, mantenimiento de la glicemia, temperatura corporal, alimentación, y para especies como los primates, la madre es el ambiente, no se concibe esa cría de ese mamífero por fuera porque no está en capacidad de valerse por sí misma ni de encontrar su alimento específico, que sería la leche que produce su propia madre. Es así como la madre se convierte en un caparazón regulador para el desarrollo de ese bebé. Vemos aquí, me gusta particularmente esta imagen porque el proceso de vinculación o la neurobiología del vínculo afectivo nos habla de que este calor, amor, alimento se traducen en desarrollo, pero que también estos son dos cerebros, o que permite que estos dos cerebros estén constantemente en una comunicación química. Es por eso que no solo es un tema de emociones o de afecto, sino que es un tema realmente que tiene unas bases biológicas bastante interesantes. Sabemos que en la madre el cortisol y las catecolaminas actúan como neuromoduladores y como memorizadores de esas conductas de apego. La oxitocina aumenta hasta en un 60% la sensibilidad de las células del bulbo olfatorio, lo que hace que la madre responda instintivamente al olor de ese hijo. Y a través del tiempo los estrógenos son los afianzadores del vínculo. En el recién nacido encontramos que la oxitocina y la vasopresina son los iniciadores del vínculo porque tenemos receptores de oxitocina en el sistema límbico. El sistema límbico es esa parte del cerebro, digamos, donde se regulan o donde se alojan algunas de nuestras emociones más primarias, y pues en él tenemos receptores de oxitocina. Esos receptores cuando se saturan, digamos que se produce un efecto ansiolítico, esa oxitocina que puede ser absorbida, pues la que pasa obviamente a través de la placenta durante el trabajo de parto, ya al momento del parto, antes del corte del cordón, y además de eso, las pequeñas cantidades o trazas de oxitocina que se encuentran en la leche materna y que generan un condicionamiento asociado al olor materno, al mantenimiento de esa memoria o de ese ambiente cálido inicial con la madre, con el pecho de la madre. Entonces la propuesta, digamos que especial o particular, sería cero separación entre la madre y su recién nacido durante la primera hora de vida. En la vida postnatal temprana, el mantenimiento de sus niveles críticos de tacto es importante para la maduración cerebral normal. Las experiencias de separación generan unos mediadores químicos del estrés, y ese estrés tóxico afecta la distribución de ciertas estructuras en el sistema nervioso. Ese contacto piel a piel reduce la producción de hormonas del estrés aproximadamente en un 74%. Entonces, cuando nosotros hablamos que hay que mantener unos niveles críticos de tacto importantes para la maduración cerebral, estamos diciendo que este recién nacido en contacto directo con la piel de su madre está sometido a un proceso de estimulación multisensorial, porque al mismo tiempo tenemos la estimulación de todos los sentidos. Él mira los ojos de su mamá, huele la leche de su mamá, saborea la leche de su mamá, toca con su mano, su mamá está en contacto piel a piel con ella, se calienta sobre su cuerpo, escucha su voz, su corazón se mueve con ella y siente la presión de los brazos de su madre y del cuerpo de su madre. Y recordamos esta imagen un poco grotesca cuando estudiábamos neuroanatomía, que se llama el homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield nos muestra o nos representa las zonas más de mayor sensibilidad o donde más información del sistema táctil se recoge. Y vemos cómo esas sensaciones se integran a nivel de la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial es como, háganme cuenta que esto es una diadema, como si fuera la diadema de unos audífonos, y vemos representado en esta zona, más o menos desde el amarillo al naranja, todo lo que es labios y lengua, el reflejo de búsqueda y de succión, y vemos representados aquí los brazos, la mano, los dedos, que sería esta zona verde, hasta aquí hasta el azul casi,
Y aquí estarían las piernas y los pies. Digamos que aquí estaría entonces el reflejo de presión palmar, presión plantar y marcha automática. Por eso digamos que es importante todo este contacto temprano para la estimulación simultánea de casi toda esta corteza somatosensorial. Entonces es importante pensar que esto hace parte del proceso de humanización en la atención del nacimiento, que hace falta que nosotros tengamos la conciencia de ese momento especial entre la madre y el hijo. Empezamos, como lo habíamos dicho en otro momento, con lactancia temprana, exclusiva, que satisface los requerimientos de ese recién nacido, de inicio temprano, entre los 30 a 60 minutos, a libre necesidad, en contacto piel a piel. Queremos favorecer que ese neonato reciba el calostro, que es un líquido vivo, como nos dice la publicidad, son gotas de oro para la salud del bebé. Tiene cerca de 100 ingredientes que no encontramos en ninguna fórmula infantil y aproximadamente 4.000 células por mililitro. Entonces uno pensaría que si un bebé toma 2 mililitros de calostro en una toma, pues a uno le parece que es muy poco, pero en realidad esos 2 mililitros son ricos en inmunoglobulina A, tendrían más o menos 8.000 células del sistema inmune de su madre, y adicional a eso se facilita el establecimiento del lactobacillus bífidos como laxante específico para el meconio. Y es tan sabia la naturaleza que uno dice es que el meconio dura lo que dura el calostro o el calostro dura lo que dura el meconio, porque es su laxante específico. Entonces, no en vano en el mundo las guías basadas en la evidencia, tanto de los cuidados desde el nacimiento como de atención del parto normal, empiezan a mostrarnos que son procedimientos que no solo favorecen las conductas emocionales, sino también la parte de salud de la madre, del recién nacido, de la lactancia, y que hay suficiente evidencia científica para soportarlo. En el 2013, el Ministerio de Protección Social nos dio las guías de práctica clínica basadas en la evidencia tanto del recién nacido sano como del recién nacido prematuro, y en ambas se especifica la importancia del contacto piel a piel después del nacimiento, siempre y cuando la madre y el bebé estén en condiciones de hacerlo. Además nos dicen, se recomienda aplazar los procedimientos de rutina que interrumpen ese contacto piel a piel. Entonces, la aplicación de la vitamina K, el peso, la talla, el examen físico, la profilaxis oftálmica deben ser aplazadas y no interrumpir ese periodo de contacto entre la madre y su recién nacido. Pero miren, la guía también nos dice, a pesar de la evidencia disponible, persiste la práctica de separar al recién nacido de la madre después del nacimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos varias décadas de protocolos de cuidado del recién nacido que son centrados en una estabilización muy invasiva. Entonces retiramos al recién nacido, lo llevamos a la lámpara, lo secamos, lo expiramos, le hacemos el examen físico, lo pesamos, lo medimos, le ponemos la vitamina K, lo vestimos, se lo mostramos a la familia y la mamá nunca ha estado en contacto con él. Si nosotros lo vamos a mirar en un paso a paso, entonces tenemos que el recién nacido al nacer se pone sobre el abdomen de la madre para realizar un secado con las toallas o paños tibios. Se evalúa, obviamente, es que la necesidad, por ejemplo, de reanimación de un bebé es una decisión de 20 segundos, 30 segundos a lo sumo después del nacimiento. Se evalúa el Apgar al minuto, a los 5 minutos se realiza un pinzamiento del cordón umbilical de forma tardía, o sea, cuando deje de pulsar. Se identifica al recién nacido sin separarlo de su madre y se le muestra la identificación a la madre. Acuérdese que queremos que la calidad y la seguridad hagan parte de la atención en cualquier institución, y ya se le da la opción del gorro y el pañal si la madre desea tomarla. El personal de salud entonces confirma si se realiza una adecuada técnica de amamantamiento y posterior a eso, o sea, ya se toman las medidas antropométricas, se hace la profilaxis y pues obviamente si la madre está en una institución de salud, asumimos o suponemos que ese contacto piel a piel siempre debe estar supervisado por uno de los profesionales que acompaña a la madre. Vamos a recordar, cuando estamos frente al parto vértice, entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo va a ser ese primer momento?